quería preguntarle, empezar por Salvador, que hay una pregunta acá de uno de los participantes, y es, ¿qué filtros están utilizando para la cirugía laparoscópica? Bueno, nosotros estamos usando filtros comerciales en mi hospital, teniendo en cuenta que el coste de muchos de ellos anda alrededor de los 10 euros nada más. O sea, con lo cual el coste económico de un filtro comercial es bajo. Otra cosa es la disponibilidad o que realmente pueda, en ciertos lugares, pues pueda ser caro esos 10, 15 euros que puede costar. En esos casos, la recomendación es hacer un filtro con agua, pero recordar siempre que si entra el agua entra el humo o la burbuja del neumoperitoneo en ese agua y sale fuera, realmente no estamos consiguiendo el efecto porque las burbujas lo único es que hemos bañado al virus. Es decir, ese agua debe tener un componente que, según otro seminario que asistimos, era de por cada 10 partes de agua, una debe ser de lejía puramente. Y posteriormente, la burbuja que salga, llevarla, si se puede, a un sistema de vacío. Lo que quiero transmitir es que filtros caseros simples se pueden hacer muchísimos y podemos consultarlo en internet porque hay muchísimos de ellos, o en un webinar que hicimos donde la doctora García Botella pues expuso diferentes alternativas de filtro en un webinar de la AEC, y allí tenéis todos los filtros que pueden haber. A nivel comercial, en la página de la EAES, de la Sociedad Europea de Cirugía Laparoscópica, también están todos los filtros comerciales para poder acceder a ellos y ponerse en contacto con la casa comercial. Pero sí os digo que no temáis porque el coste es realmente muy, muy, muy barato y accesible. Pero además, me gustaría añadir un pequeño detalle. Hablamos de filtros, pero uno de los problemas que podemos tener es que el filtro puede dar una falsa sensación de seguridad. Es decir, yo coloco mi filtro y ya da igual. Eso es lo que hay que tener cuidado con las falsas sensaciones de seguridad. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo hago un acceso abierto, sin aguja de Veres, y hago una mini laparotomía y hago una incisión un poquito grande porque es un paciente algo obeso para colocar mi primer trocar, ahí voy a tener una fuga constante durante todo el procedimiento, con lo cual ser escrupuloso a la hora de dar un punto para sellar al trocar, o utilizar trócares con una punta de balón para sellar el espacio. Si vamos a poner el resto de trócares, colocar preferiblemente trócares que tengan las pequeñas, unas pequeñas líneas para que se agarren bien a la piel y hacer incisiones pequeñas. Y a la hora de vaciar el neumoperitoneo, aspirar con un aspirador antes de vaciar el neumo. Con lo cual, no crear que el filtro es la solución absoluta y 100%, sino que hay que trabajar durante todo el procedimiento para intentar preservaros. Me gustaría además añadir una cosa. Hoy he operado yo un cáncer de esófago, que lamentablemente no he podido extirparlo porque había una infiltración importante, y he operado con una N95 y una pantalla protectora. Una pantalla protectora porque era un paciente teóricamente testado y era negativo, pero aún así me he puesto la pantalla protectora. Me ha llamado muchísima la atención que, aun tomando todas esas medidas, cuando he salido de quirófano y he puesto la pantalla junto al ordenador para escribir la hoja operatoria, tenía la pantalla protectora llena de pequeñas gotitas de sangre. Aún tomando las precauciones. Lo que quiero transmitir es que hay que tomar las precauciones y que, bueno, hay que buscar la forma de que la seguridad, el concepto de seguridad en quirófano, en la época post-COVID, COVID y post-COVID, seguramente vamos a cambiar muchas cosas. Salvador, una pregunta. En la experiencia de ustedes y también de las colegas de Madrid, donde han tenido un número importante de casos, ¿cuál es el porcentaje que han tenido de falsos negativos en las pruebas diagnósticas de PCR? Lo que hay publicado habla alrededor de un 30% de falsos negativos, pero hay una cosa muy importante, y no sé si Inés y Isabel estarán de acuerdo conmigo, que es la formación en la toma de muestra.
porque el falso negativo depende mucho de cómo se tome la muestra. No sé si Inés quiere aportar algo en ese sentido. Nosotros, la verdad es que tuvimos una fase en la que de repente daba todo negativo y coincidió, pues, aparte de cómo tomaban la muestra, totalmente de acuerdo, que de hecho los otorrinos del hospital y los maxilofaciales hicieron una especie de curso relámpago de formación para el personal de enfermería que estaba a urgencia y que eran los que estaban realizando la toma, porque también había aumentado de urgencia el número de epistaxis y estaban teniendo más que atender más. ¿Por qué? Porque se estaba realizando la toma de forma muy vertical, mientras que debe ser de forma, pues eso, horizontal para llegar a la nasofaringe, ¿no? Entonces ha habido cierto problema con la técnica, incluso con complicaciones de la técnica, y esto también ha tenido que ver, yo creo, con la rentabilidad de la prueba en sí. Entonces, pues eso, tuvimos unas fases en las que pacientes como con alta sospecha daban negativos y no estaba claro por qué, y así toma inadecuada, y luego también, dependiendo de los reactivos que se estén utilizando, pues pueden variar los resultados, ¿no? Eso también hay que validarlo un poco con los servicios de microbiología del hospital, según se van teniendo más resultados, ver si están siendo creíbles. Nosotros, ante la duda de pacientes, porque lo he visto también por el chat, si hay un negativo, pues si se repite o no, lo que estamos haciendo es a las 24 o 48 horas, en caso de dudas, se está repitiendo, para ver si ya, pues si son 2 negativos, incluso hasta 3 veces, vamos. Entonces, en pacientes ingresados también, en los que hay que ver si se tienen que ir de alta y se pueden ir con ciertas medidas de aislamiento algo reducidas, pues se espera para las altas a que tengan resultados negativos que se repiten eso al menos 2 o 3 veces, con unos 1 día, 2 días, 3 días, dependiendo un poco de diferencia. Bien, traslado una pregunta para cualquiera de los tres. El doctor Beralto acá dice, Uruguay se encuentra desde el 14 de marzo en la fase 1, la cual se ha mantenido hasta la fecha, con un número bajo de casos, como les mencionaba en la previa que tuvimos. Y dice, hemos suspendido la cirugía de coordinación no oncológicas hasta la fecha, ¿y esto deberíamos mantenerlo si se mantiene esta tendencia con el número de casos? ¿Cuál sería la opinión de ustedes? En la fase en el control de fases que han puesto mis compañeros, mirad la situación. Si nosotros estamos en la fase 1 y estamos, lo que hablamos siempre, que lo benigno prioritario es factible operarlo. Y la pregunta sería, ¿cuál es lo benigno prioritario? Una de las cosas es la priorización. En la página web de la EC, y lo ha presentado Isabel, hay unas tablas de puntuación para establecer la priorización de los procedimientos. Pero en la fase 1, si estáis mantenidos desde entonces, nosotros la recomendación que podemos hacer es que sí se puede empezar a hacer benigno prioritario, y de hecho nosotros en Sevilla, la semana que viene, porque estamos establecidos en una fase 1 y venimos de una fase 2 descendiendo, vamos a empezar a hacer pacientes benignos prioritarios. Correcto. Le traslado otra pregunta del doctor Andrés Salón, que integra la Junta Directiva de nuestra sociedad. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que evolucionaran a una fase 5 y cuál fue el peor escenario que pasaron? Y si hubo muchos cirujanos que enfermaron y si hubo algún cirujano fallecido. Sí, en nuestro hospital llegamos a la fase 5 muy rápido porque la incidencia en Madrid fue muy rápida y la incidencia de casos en la población aumentó muchísimo, y igual nos pasó en el hospital. El problema que tuvimos en el servicio de cirugía fue que de la semana del 10 al 14 de marzo que se impusieron las medidas de confinamiento, en esa semana ya había 12 cirujanos infectados diagnosticados en nuestro servicio. Entonces nosotros realmente fuimos por detrás del virus en la toma de medidas, y como
pasó en Madrid y como pasó en nuestro servicio. A partir de este momento que se ponen en marcha las medidas de confinamiento y que en nuestro servicio se ponen en marcha todas las medidas de equipos de protección individual y de detección de casos y de aislamiento de los casos sospechosos, solo hubo un caso más de cirujanos infectados. El problema fue la toma de medidas, que se tardó mucho porque la verdad es que a todos nos pilló desprevenidos. O sea, no es culpabilizar a nadie, es que no pensamos que esto fuera a ser tan rápido y que ya lo tuviésemos dentro. Bien. Acá en Uruguay hay un tema ahora que, sobre todo de las especialidades quirúrgicas, estamos discutiendo y en reuniones con la autoridad sanitaria, y es con respecto al testeo preoperatorio con PCR a todo paciente que se va a operar de coordinación. ¿Ustedes qué les parece? En la fase que nosotros estamos, ¿es razonable testear a todos los pacientes que se van a operar de coordinación? ¿O podría ser suficiente el hacer un triage, digamos, con un interrogatorio exhaustivo, con todos los elementos que ustedes mencionaron en una de sus presentaciones? Yo presenté esto porque Elena Martín, el grupo hizo un libro, digamos, unas recomendaciones de cómo volver a la normalidad y empezar a operar. Y posteriormente, tanto Víctor Soria, el doctor Soria de Murcia, que está también presente, Elena Martín y yo hemos estado con 5 sociedades a nivel nacional, la Sociedad de Anestesia Preventiva, etcétera, para hacer un documento. La recomendación es que el paciente se tiene que cribar. Hoy en día, sí. ¿Cómo hacerlo? Clave. Testeo epidemiológico y clínico. Tenéis un documento en la página web de la EC que podéis descargar sobre cómo hacer las preguntas claves que hay que hacer. Posteriormente, una analítica que debe incluir LDH, ferritina, dímeros D, aparte de una analítica general. Estas son claves realizar. Posteriormente, si es posible, que parece que es más accesible, una serología 15 días antes de la cirugía y recomendarle al paciente un confinamiento para que esté en casa y no se exponga a una infección durante la preparación de la cirugía. Y posteriormente nos vamos a encontrar 2 escenarios diferentes. El escenario número 1 es si tenemos PCR, lo ideal, y a la pregunta contestar claramente, lo ideal es hacer una PCR en las 72 horas antes de la cirugía, y en caso que no tengamos PCR, le hacemos toda la batería y al paciente oncológico y de alto riesgo un TAC de tórax. Ese sería un poco el planteamiento y lo que he presentado yo rápidamente, pero esa es la idea que hay que hacer. Y haciendo hilo con una pregunta que ha salido en el chat, en caso de que no tengamos TAC o el hospital por política interna no quiera arriesgar el TAC a trasladar un paciente potencialmente COVID, hay un vídeo en la página web de la SEIES y de la EAES de formación en ecografía para detectar signos de COVID en el tórax, ecografía torácica. Yo con respecto a la eco, eso, quería añadir que la eco POCUS, Point of Care, que se utiliza mucho en los servicios de urgencias, pues eso sí que tiene cierta validación, hay una serie de parámetros como que si hay más de 3 líneas B en 2 espacios costales, pues se puede considerar que son signos de COVID, y sí que ha habido estudios ahora durante toda la pandemia a ver si era fiable, ¿no? Entonces sí que se puede utilizar como herramienta. Lo único es que la Sociedad de Radiología sí que establecen que el TAC, pues claro, es la prueba más fiable y que es muy sensible, y además pues no es operador dependiente, puede utilizarse para clasificar también la gravedad de los pacientes. Entonces, en nuestro ámbito, que hemos tenido la posibilidad de destinar un TAC únicamente para pacientes COVID, porque había tantísimos, pues que era rentable, se ha realizado así. Pero obviamente en otros centros en los que haya menor disponibilidad,
o que haya pues epidemiológicamente la fase sea menor, se puede plantear otro tipo de prueba de imagen. Y lo de insistir en el cribado preoperatorio es porque sí que hemos visto, o sea, aparte de lo que se ha publicado, nuestra experiencia también es que hemos tenido fallecidos por contagiarse de COVID, pacientes pues oncológicos que, por ejemplo, se han operado de urgencia obstruidos por un tumor de sigma obstructivo que requería una cirugía urgente, pues ha habido pacientes, por ejemplo, fallecidos porque posterior a la cirugía han adquirido el COVID en el hospital incluso, y bueno, pues ha habido complicaciones graves, con lo cual hay que prevenir todo lo posible que esos pacientes puedan tener esas complicaciones, sobre todo en circunstancias de alta incidencia. Es cierto que en fases 1, pues igual se puede organizar de otra manera, pero siempre un poco teniendo esto en la cabeza y también con la información al paciente, como ha mencionado Isabel, con los consentimientos y diciendo que no podemos garantizar al 100% que el paciente no se pueda contagiar. Gustavo, yo quería hacer un comentario. Sí, adelante, Elena. Sí, vamos a ver, la verdad que esto a nosotros nos ha pillado, bueno, pues ha sido como un shock muy grande el que de repente empezamos a tener todo el hospital lleno. Afortunadamente ustedes están en una fase en la que no hay, es una fase 1, como diríamos, en la que y esperemos que siga así, porque realmente cuando se ocupa todo el hospital por pacientes COVID, de repente yo creo que hay que estar preparados. Ustedes que se han preparado porque desde el día 14 de marzo ahora mismo están bueno, pues en una fase 1, yo creo que afortunadamente esto es lo que bueno, pueden sacar de nosotros un poco la experiencia que nosotros no pudimos, prepararnos para nada. Las urgencias, por ejemplo, cuando estábamos comentando, han disminuido en nuestro hospital. Ustedes están viendo cirugías, que la urgencia está igual, bueno, que probablemente se puedan operar incluso pacientes benignos, pero nosotros de repente la urgencia, bueno, ha disminuido mucho, han empezado a aparecer patologías, bueno, pues que parece que todos los pacientes estaban confinados en casa, no querían venir al hospital y hemos estado tratando colecistitis y pacientes con patologías quirúrgicas a veces un poco más evolucionadas. Hemos tenido bastantes colecistitis en pacientes que no habían sido tratados ni con antibiótico y que no se han podido operar. Y luego todos nuestros residentes y muchos de los adjuntos han dedicado toda su bueno, no hemos tenido nada de cirugía y hemos dedicado todos los pacientes, todos los profesionales a tratar pacientes COVID. O sea, yo creo que cuando estamos en una fase 1 parece que no va a llegar, yo creo que es, bueno, prepararse para lo que pueda acontecer. Y bueno, probablemente a lo mejor el testado que están diciendo, el testado clínico y epidemiológico, en un momento en el que la incidencia es muy baja, nos puede ayudar. Nosotros recomendamos el hacer todos los test de cribado, como es la PCR, como son test siempre que sean disponibles, porque ante el evento de que empiecen a propagarse los casos muy rápidamente, no hay que operar a estos pacientes, porque hemos visto, como ha dicho ya la doctora Rubio, que hemos tenido complicaciones muy grandes y por eso creemos que es recomendable testarlos, aunque sea complicado, aunque sea caro, aunque parezca que nos pilla muy lejos, pero realmente el intentar testar a los pacientes o el testar a todos los pacientes antes de una cirugía creemos que es importante y anticiparse a que un paciente COVID que pueda presentar problemas respiratorios o problemas o mortalidad más importante. Nosotros hemos visto morirse pacientes incluso en la urgencia cuando estábamos en la fase alta de la pandemia, donde no se podía hacer nada, incluso ni se podían ingresar porque morían en la urgencia. Entonces, como ha sido tan rápido, si afortunadamente no se pasa tan rápido, o bueno, pues hay que intentar descartar de todas las formas la infección en los pacientes quirúrgicos. Gustavo, me gustaría una pequeña duda que hay, y si no te importa, compartir pantalla sobre el tema este se puede ver el documento de la EC de las fases, que preguntaban que la fase 1 no lo entiendo. Si nosotros hemos estado en una fase 2 y estamos bajando, estamos metiendo lo benigno prioritario y hemos ido pasando bruscamente y nos hemos encontrado en la fase 1 actualmente.
Claro, lógicamente estamos midiendo lo benigno preferente porque es lo que tiene más preferencia. Pero sí seguimos recomendando, si vengo de las fases superiores, testar a los pacientes, porque como si nos cuele un paciente o dos en el hospital, podemos pasar bruscamente a las fases superiores. Y este detalle es tremendamente importante en ese sentido. Nosotros estamos en fase 1, estamos metiendo lo benigno preferente porque no hemos operado. Durante 2 meses, 1 mes y medio, no hemos operado ningún benigno. Correcto, muchas gracias, Salvador, por la aclaración. Se planteó ahí el tema de los pacientes oncológicos que estaban en neoadjuvancia y que, dada la situación planteada con el COVID, esos pacientes, cuando llega el momento de pasar a la etapa quirúrgica, digamos, en algunos casos ustedes plantearon de que se resuelve posponer la cirugía y prolongar, por ejemplo, con alguna serie más de quimioterapia. ¿En qué grupo de pacientes están planteando eso? Que me imagino que son los más complejos que terminan discutidos en un comité multidisciplinar, incluso dentro de un comité de ética hospitalaria. Sí, nosotros, por supuesto, hay que seguir manteniendo los comités multidisciplinares y en esta situación más que nunca. O sea, no podemos reunirnos físicamente, entonces se han mantenido de forma telemática, pero los pacientes se han discutido porque la labor de los oncólogos y la de los radioterapeutas es esencial en este momento para tomar estas decisiones. A la hora de decidir posponer un paciente, cuando el paciente tiene un tumor en un estadio inicial, te da menos cosa dejarlo 4 o 5 semanas porque confías en que la agresividad del tumor no va a ser muy alta y ese paciente va a poder esperar. El problema está con los pacientes que tienes tumores más agresivos y crees que van a evolucionar en esas 4 semanas. Y en esos pacientes, en general, lo que se indica es una neoadyuvancia que a lo mejor en condiciones no hubieses indicado. Nosotros en ese sentido, Gustavo, por ampliar lo que dice Isabel, hemos tomado decisiones. O sea, nosotros estábamos entrando en una fase 3 en algún momento y hay pacientes que le hemos dado nuevos ciclos de quimioterapia que estaban acabando y hemos dado un nuevo ciclo para posponer la cirugía 1 mes. Ha habido pacientes, y lo que dice Isabel es muy importante, los comités multidisciplinares no se han parado en los hospitales. Nosotros, los martes alternos, tenemos una reunión con oncología radioterápica, radiología, y tenemos la reunión, y de la misma forma que la estamos teniendo ahora, para decidir paciente a paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente de 80 años con un tumor de cardias, un T1B, que con 80 años, que un paciente con 40 años con ese tipo de patología. Esa paciente en concreto la hemos metido en un programa de neoadyuvancia con quimio y radioterapia, fundamentalmente porque creímos que era lo mejor en decisión de comité para esa paciente en concreto, en vez de someterla a una cirugía que iba a consumir una cama de UCI que podía ser la vida de otra persona, cuando a esta persona le podíamos dar esa alternativa, porque queríamos preservar las camas de UCI y posteriormente porque creíamos que era una solución razonable, porque además si esa enferma se contaminaba de COVID intraoperatoriamente, por los datos que teníamos de China, la morbimortalidad era altísima. Con lo cual yo creo que todo depende si estoy subiendo o estoy bajando. Nosotros hemos tomado decisiones en la fase de entrando en fase 3 y hemos tomado decisiones cuando estábamos desescalando de 2 a 1. Y todos los pacientes 1 a 1 se han analizado en los comités que se han seguido manteniendo. Gracias, respecto a los pacientes, sí, respecto a los pacientes oncológicos complicados que ha salido también en el chat, esos pacientes los tienes que operar. Cuando un paciente oncológico en este tiempo se complica, pues lo hemos tenido que intervenir. Entonces, siempre hemos optado por radiología intervencionista y, por ejemplo, un colon obstruido, colocarle un stent o sea, hacer todo tipo de técnicas menos invasivas y evitar la intubación.
para intentar dar tiempo a que esos pacientes se recuperen de la neumonía por COVID y operarlos después. Pues incluso pacientes perforados de sigma a los que les hemos colocado pues un drenaje percutáneo porque tenían una neumonía muy evolucionada y no se podían operar, le hemos dado un tiempo, han salido de esa situación y los hemos operado en unos días. Pero los pacientes oncológicos COVID positivos complicados, pues ha habido que intervenirles, claro. Igual hemos hecho más estomas, por ejemplo, pues eso puede ser por intentar resolver problemas y dar menos complicaciones en pacientes que ya de base el problema pulmonar les puede suponer un posoperatorio complejo, pues hemos evitado en algunos casos anastomosis y luego ya se plantearía, lo importante era sacarla al paciente en ese momento, ¿no? Entonces en ese caso sí que se puede considerar que en algunos hemos hecho un poco más control de daños e intentar sacar al paciente adelante. Muy bien. ¿Y han tenido que resolver un mayor número de pacientes complicados en estos meses? Sí, vamos, prácticamente la urgencia quirúrgica, tuvimos una fase en la que no había urgencia y estábamos todos muy sorprendidos. Esto fue tema también en redes sociales, de comentario entre todos los cirujanos de si estaba pasando así en otros hospitales y también pues achacado un poco al miedo de la población a acudir al hospital o al contagio. Entonces, posteriormente han empezado a aparecer patología habitual, pero mucho más evolucionada. Nuestra sensación un poco subjetiva, que eso luego habrá que analizar los datos de una forma más objetiva, pero nuestra sensación del día a día en las guardias ha sido que venían apendicitis muchísimo más, plastrones apendiculares, colecistitis más evolucionadas, pues sí que ha habido un poco una tendencia a la más complejidad de los pacientes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna interrogante? Yo creo que, si me permites, Gustavo, voy a volver a insistir, porque está mucho con este tema de la fase 1, fase 2. Si nosotros estamos en fase 1 con el temor a pasar una fase 2, lo que hay que hacer es oncológico y benigno preferente. Hay que hacer como si estuviéramos en la fase 2 para preservar los recursos. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que testar? Porque si no testamos, el problema que vamos a tener es que podemos pasar a una fase 5, porque se nos va a colar el hospital lleno de pacientes infectados, nos va a contaminar a toda la comunidad de profesionales sanitarios, que vamos a ir a casa y vamos a ir al supermercado y vamos a expandir la infección. Con lo cual, por eso es importante testar y tomar precauciones en la fase 1 y en la fase 2 lo más correcto. Y entonces yo voy a actuar como una fase 2 porque estoy temiendo la subida, pero en el momento que se estabilice yo puedo empezar a hacer intervenciones. Y de hecho nosotros, vuelvo a insistir, la semana que viene empezamos con benigno preferente y la siguiente nos metemos ya en benignos normales y vamos a incluso operar hernias, vesículas, etc. Y damos gracias de que podemos, estamos encantados. Y sé que la gente de Madrid estaría encantada de estar en nuestra situación, porque ellos están todavía en una fase compleja. Pero todos los pacientes se han visto 15 días antes y se les ha advertido que en cualquier momento podemos anular la intervención si vemos signos con el desconfinamiento que está empezando en España, signos de que la curva puede volver a ascender. Pero testar, sí que hay que testar. Hay también una disyuntiva muy importante que me gustaría sacar aquí. ¿Testo a los profesionales o testo a los pacientes? Yo creo que es más importante, y esto es una opinión personal, y Víctor, que está aquí, me gustaría saber qué dice, y Elena, que han estado en la reunión con el Ministerio, es importante testar a los pacientes. El escenario dentro del... Lo ideal es testar a todo el mundo, vamos a partir de esa base, pero con los recursos que tengo, ¿qué testo? Yo creo que la clave es testar a los pacientes y comportarse adecuadamente los cirujanos. Es decir, el cirujano dentro del hospital tiene que llevar su mascarilla, tiene que mantener la distancia de seguridad, no tiene que relajarse en el café de trabajo y estar allí relajado con un compañero cercano. Y hay que tomar las medidas, porque el problema es que si el paciente entra infectado, contamina a toda la comunidad. Mientras si un cirujano entra infectado y lleva su medida de protección, no va a contaminar a nadie.
Y eso creo que es muy importante, porque al paciente se le va a intubar y va a crear aerosoles, mientras que al cirujano no lo van a intubar en su día a día. Y por eso mismo creo que es importante tener en cuenta eso. No sé, Víctor, que estás ahí, ha trabajado con nosotros en el Ministerio, ¿qué opinas en ese sentido? Como mensaje a los cirujanos de Uruguay. Estás mutado, Víctor. Sí. Ahora. Vale. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, lógicamente esto es no se puede actuar solo en una dirección y olvidando el resto de frentes. Entonces, pues como ha dicho Salvador, lógicamente los profesionales, lo que pasa es que habrá que utilizar unos medios seguramente diferentes, tanto para los pacientes como para los profesionales. Para los profesionales, lo que estamos recomendando es que se haga un test de anticuerpos de forma general, es decir, que todos los profesionales estemos testados de una forma más como screening que como diagnóstico seguro y además lo que estamos recomendando es que se hagan test periódicos. Todavía no se ha establecido la periodicidad porque es difícil digamos, saber a nivel operativo cómo se puede hacer, pero desde luego que sepamos que los profesionales podemos atender a los pacientes de una forma segura. Y por otra parte, con los pacientes, pues como ya ha dicho Salvador y también Inés e Isabel, que es importante que no vayamos a operar o que pongamos todas las medidas para no operar a pacientes que están infectados. Entonces, pues hemos pensado que salvo en fase 1, pues que en el resto incluido la fase 1, intentar hacer la PCR a todos los pacientes. Y solo hemos pensado en hacer una salvedad que antes lo habéis preguntado, que en la fase 1, en algunos pacientes de bajo riesgo, si la anamnesis clínico-epidemiológica es correcta en pacientes que no se va a hacer anestesia general y son pacientes de bajo riesgo, podría evitarse la realización de la PCR. Eso es un poco resumiendo lo que pienso que habría que hacer. Gracias. Yo quería añadir respecto al cribado de los profesionales, a nosotros han empezado a hacerlo ahora prácticamente. Ha sido todo el mundo, lo han exigido todos los profesionales que nos hicieran porque no sabíamos. Ha habido muchos infectados, muchos profesionales, tanto enfermeros, médicos, otro tipo de profesional sanitario y no sanitario. Entonces se ha exigido, pero el problema es que los test tienen poca sensibilidad. En cada hospital se ha ido haciendo uno de cada tipo y no se sabía muy bien qué hacer. Estamos empezando a hacerlo ahora. La experiencia que hay, como es muy difícil porque, como digo, la sensibilidad es muy diferente, es que muchos de los que se está testando son negativos. Hay depende de la prueba, muchos profesionales son negativos, sobre todo si no han tenido síntomas. Los que salen alguno positivo, que sí que ha salido alguno positivo, normalmente siempre han tenido síntomas y se está viendo que algunos, sorprendentemente, sí que puede ser positivo. Entonces, lo de cribar a los profesionales, como ha dicho Salva, es que es muy difícil si realmente va a valer. Puede ser como un dato epidemiológico y, bueno, lo más importante es protegerse, porque no sabemos qué va a pasar con todo este cribado que estamos haciendo ahora a nivel... Nosotros han empezado en mi hospital, han empezado hoy o ayer, han empezado y lo van a hacer a todo el mundo, pero todavía no tenemos resultados y en otros sitios donde se han hecho no se sabe muy bien si van a salir todos positivos y nos iríamos todos a casa. No parece que ese es el dato, parece ser que muchos están saliendo negativos y no sabemos si realmente eso influye mucho en el que nos cuidemos, en el que estemos muy protegidos con mascarilla, con lavado de manos, para realmente poder tratar a los pacientes. Bien, una pregunta. Cuando han ido a la etapa de desescalar, cuando han ido para atrás con la situación ya un poco más controlada, ¿cuál fue la estrategia que siguieron para la consulta en policlínica? ¿De qué forma, cuáles fueron los criterios que tomaron en cuanto al número de consultas, el número de pacientes atendidos?
Isabel, si quieres, porque hoy me ha mandado una foto Isabel haciendo teleconsulta. Sí. En nuestro caso se han cerrado todas las consultas desde la semana que os digo del 14 de marzo. Esa fue la última semana que permanecieron abiertas las consultas con enfermos presenciales. A partir de este momento, todo lo que hemos hecho es llamar a los pacientes por teléfono que teníamos citados y verlos muy selectivamente a los que necesitaban algún tipo de asistencia, pues cura de heridas o manejo de estomas, cosas así. Entonces han venido. La consulta está disponible, hidroalcohol para todos los pacientes, guantes y mascarilla quirúrgica. Tienen que venir solos sin acompañante. Se les da el hidroalcohol, los guantes y la mascarilla fuera de la consulta y pasan así, se les ve y luego hay que desinfectar la consulta otra vez con alcohol de 70 grados o con lejía diluida, las sillas, la camilla, todo donde hayan estado hasta que pasa el siguiente paciente. Y así estamos trabajando y de momento no hemos reabierto las consultas. Sí que hay un plan de cómo se debe hacer y lo mismo está colgado todo en el documento de desescalada de la AEC para intentar tener escritas todas las pautas y a la hora de abrir la consulta poder hacerlo con seguridad. Nosotros, por aportar, ya que nosotros estamos en una fase 1, hoy he tenido yo una reunión con la dirección para establecer las pautas. Nosotros tenemos ahora mismo una consulta presencial cada 30 minutos para que dé tiempo a para que no haya concentración en la sala de espera. Y cada 15 minutos en medio metemos una teleconsulta que llamamos al paciente por teléfono. Y todos los pacientes entran con mascarilla y con guantes. Con lo cual, de esta forma hemos metido teleconsulta y evitamos el que haya muchísima gente sentada en las consultas. Por nuestra parte, parecido, ahora cuando consigamos retomar la actividad, pues se está también intentando organizar los circuitos de por qué partes del hospital pasan los pacientes, ¿no? Entonces, intentar que pasen de forma directa al área de consultas externas, o sea, que no tengan que atravesar todo el hospital por dentro, o sea, que sea una zona más aislada, que son algunos centros por su distribución, es así, pero en otros no. Y luego, como decía Salva, lo de que no haya mucha gente, o sea, que sería idealmente pues la lista habitual, que suelen estar bastante sobrecargadas, pues al menos la mitad de pacientes citados con espacio suficiente, tanto para que no se encuentren en la sala como para que dé tiempo a limpiar todas las instalaciones después. Perfecto. Hay un grupo de pacientes que son muy importantes, que hay un número muy importante, que son los pacientes obesos mórbidos. Esos pacientes, si bien no son ni el paciente oncológico ni el urgente, pero muchas veces tienen, la mayor parte de las veces tienen comorbilidades que hacen que son pacientes que prioritariamente debieran ser resueltos, ser operados. ¿En qué momento piensan ustedes que ese grupo que la cirugía bariátrica puede empezar a volver? Yo puedo decir, porque yo hago cirugía bariátrica, yo el primer bariátrico lo tengo programado para dentro de 3 semanas. ¿Vale? Para dentro de 3 semanas, si las expectativas de bajada de la curva sigue bajando, tened en cuenta que en mi hospital, el público, que no es mío, el de gobierno, donde hay alrededor de 1.500 camas, esta mañana teníamos 30 pacientes ingresados en planta y 10 en UCI, y en el hospital privado, que hemos llegado a estar por encima del 30% de ocupación por COVID, tenemos hoy 0 pacientes ingresados y 0 pacientes en UCI. Con lo cual yo lo que he hecho hoy es llamar a pacientes para informarle que lo podíamos operar dentro de 3 semanas para que hagan un confinamiento en casa, para que vengan a hacerse una serología y hagan un confinamiento y estén preparados. Y le hemos dicho que si la situación se mantiene igual, lo operaremos, pero que si no, anularemos la intervención. Entonces, hay que trabajar con tiempos y que el paciente esté muy bien informado. Correcto. Muchas gracias, Salvador.
Bueno, llevamos ya 1 hora y media, digo, ha sido muy, muy ilustrativo, hemos aprendido mucho en los diversos aspectos y han sido muy claras todas las presentaciones de la experiencia española, así que le voy a dar la palabra a Eduardo García Granero, un amigo de la cirugía del Uruguay y un maestro, además, donde muchos uruguayos han pasado por su servicio. Le doy la palabra para que haga el cierre, digamos, de esta actividad. Bueno, ha sido una reunión muy, muy agradable. Yo creo que el grupo, como veis, el grupo de la Asociación Española de Cirujanos ha hecho una labor muy dinámica, muy temprana, se puso las pilas a trabajar y han hecho unos documentos. El grupo ha sido, la verdad, un motor revolucionario en todos los posicionamientos y es un placer compartirlo con vosotros. Yo creo que es una muestra más de que las dos sociedades pues podemos hacer cosas en común. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes, no voy a extenderme. Simplemente a todos los amigos que tengo allá en Uruguay, que son muchos, incluido el presidente Gustavo, que nos conocemos hace muchos años, daros un abrazo muy fuerte desde aquí y que sepáis que estamos a vuestra disposición. Nada más. Buenas noches. Bueno, en nombre de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, a los colegas y amigos de la Asociación Española de Cirujanos, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo y les contamos que nosotros seguimos junto con el doctor Daniel Montano, que es el presidente del Congreso Uruguayo de Cirugía 2020, seguimos con la ilusión de poder recibirlos en diciembre acá en Punta del Este, en Uruguay. ¿Quién puede saber qué pasará de aquí en más? Pero digo, bueno, estamos trabajando con mucho entusiasmo y con la esperanza de poder sortear esta epidemia y que nos podamos reencontrar en diciembre acá en Uruguay y bueno, y darnos un abrazo personal como lo estamos haciendo ahora a la distancia. Así que les agradezco a todos, ha sido un gusto, hemos aprendido mucho y bueno, y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Solo recordar un poco, aunque todos los documentos a los que han estado haciendo referencia mis compañeros los tenéis en la página web de nuestra sociedad científica, es aecirujanos.es. Aquí tenéis los documentos en estos banners, que una vez que entras tenéis los documentos de acceso libre, con todas las áreas que se han estado trabajando en estas semanas. Todo esto lo podéis descargar. Y además aquí tenéis también los vídeos con los que ha comentado el doctor Morales y los otros webinars que hemos tenido con profesionales de otras especialidades junto con nuestra sociedad de microbiólogos. Incluso tuvimos una sesión con psicólogos para una atención emocional durante estos momentos de atención en la época esta COVID alta que tuvimos. Y todo esto lo tenéis en nuestra página web, a vuestra disposición también. Tenemos el último documento que se ha desarrollado, es el de las recomendaciones para el desescalado, cómo hemos vuelto desde muchas zonas que hemos estado muchos de nosotros en zona 5 a zona 2, zona 1, recomendaciones con tablas, recomendaciones del screening, cómo hacer ese screening epidemiológico, cómo hacer ese screening clínico. Todo esto está en la página web de la Asociación Española de Cirujanos y que, por supuesto, está a vuestra disposición.